Hace unas semanas comenzamos una serie donde procuramos introducirnos en una forma más profunda en aquellas gracias que se derivan de la unión con Cristo. Y en esta ocasión, dentro del grupo de gracias que ocurren en la aplicación de la salvación, estamos en la gracia número 6. Y en esta oportunidad vamos a ver la número 6 y la número 7. Vamos a ver entonces la unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Primero vamos a ver entonces que somos muertos en Cristo y enseguida vamos a ver que somos resucitados en Cristo. Comencemos por la muerte en Cristo. Quiero decir primeramente que ya hemos visto en una ocasión anterior el aspecto central y en qué consiste la unión con Cristo en su muerte, cuando vimos el tema muertos al pecado. Y los que no lo escucharon o no se acuerdan, vuelvan a escucharlo, pues en esta oportunidad vamos a procurar complementar las verdades que ya vimos en aquella ocasión y no vamos a volver nuevamente a exponerlas, sino que vamos a complementar lo que ya vimos en aquella oportunidad. Para ello les invito a que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 6 y vamos a leer del versículo 3 al 5. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hasta ahí. Lo primero que podemos observar, hermanos, en la lectura de estos versículos es que hay una relación, si ustedes observaron, entre la expresión sepultados en Cristo en el bautismo, del que hablamos la ocasión anterior, con ahora la muerte en Cristo. Dice el versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ya vimos ese bautismo en Cristo? Dice entonces a continuación, hemos sido bautizados en su muerte. Hay entonces una relación de causa y efecto. En este sentido, el haber sido bautizados en Cristo produce un efecto que en este caso es la muerte. Es morir en Cristo. Esta muerte de la que habla es evidentemente la muerte al pecado, como ya vimos en otra ocasión.
de donde encontramos que el bautismo en Cristo tiene como uno de sus propósitos u objetivos conducirnos a la muerte al pecado. En ese sentido, como veíamos ya en aquella oportunidad, el morir nosotros al pecado no es meramente un símbolo y ya. No es solo una forma de decir que el Señor nos salvó y ya, sino que es un efecto, es una gracia, es una operación real y verdadera en el ser del creyente, producto de su unión con Cristo. En este caso, esta unión es la unión con la muerte de Cristo. En aquella oportunidad veíamos que tan real como es la muerte de Cristo, así de real es la muerte del creyente. Y como la muerte de Cristo no es un símbolo, la muerte del creyente tampoco lo es por sí mismo. Es decir, no es un símbolo y ya, sino es una operación de la gracia de Dios. Es algo en ese sentido experimental. Las gracias de la unión con Cristo anteriores que vimos, algunas de ellas eran judiciales meramente y otras con un aspecto judicial, pero con efectos en la persona. Y en esta ocasión, como veíamos ya en la muerte al pecado, esta gracia es experimental. Todo creyente verdadero que se precie de ser cristiano ha de experimentar la muerte. En efecto, en Cristo. Y como les decía, el bautismo en Cristo tiene entonces como efecto o resultado conducirnos a la muerte al pecado. Y a su vez, como vamos a ver más adelante, la muerte al pecado nos conducirá a otra gracia que es, en este caso va a ser el nuevo curso de vida en la resurrección en Cristo. Como vimos, pues, el apóstol aquí no nos está exhortando al esfuerzo carnal o estoico de nuestro yo, sino que más bien lo que está haciendo es que está expresando la doctrina de la muerte al pecado como beneficio de la unión con Cristo. Ya expusimos que fuimos de verdad unidos a Cristo, injertados en Cristo, como hemos estado viendo en las metáforas, fuimos introducidos a Cristo aún en su muerte. Decíamos pues que es como que si cuando Cristo fue sepultado en el sepulcro, nosotros estábamos siendo sepultados con Él. Y así como cuando Él resucitó, nosotros estábamos resucitando con Él. De manera entonces que aquí la exhortación del apóstol no es, así como ustedes ya dicen que son cristianos, ahora les toca echarle ganas para demostrarlo. No, ese no es el objetivo del versículo. El versículo no busca decirnos que está en nosotros el demostrar que de verdad ha habido una obra de salvación, sino el versículo está buscando enseñarnos la doctrina de que si de verdad hemos sido bautizados en Cristo, entonces hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4.
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa vid a la que fuimos injertados, entonces murió y nosotros morimos con Él, en semejanza, dice el apóstol. La misma metáfora del injerto nos señala a Dios como el autor de dicha obra, de dicha muerte. Y a la vez, el que opera en nosotros esa muerte al pecado y no nosotros mismos. Si hemos sido injertados, Dios nos ha injertado. No es nuestra fuerza, nuestra capacidad la que produce la muerte al pecado, ni aún después de la regeneración. Es solo la gracia de Dios de la muerte al pecado operando en el creyente lo que produce la mortificación del pecado. Así que el apóstol aquí busca acentuar la realidad de la eficacia de la muerte de Cristo en la destrucción y mortificación del pecado de aquel que fue unido a Él en su muerte. Pues, insisto una vez más, no se trata de que nosotros somos los que matamos al pecado o que somos nosotros los que le damos el golpe de muerte al pecado. Esto es una gracia producto de la unión con Cristo, que cuando morimos juntamente con Él, veíamos, entonces el pecado muere también. De manera que en la unión con Cristo, morimos al pecado y morimos al pecado cuando el pecado muere en nosotros. Y insisto que esto ya lo habíamos visto. El pecado entonces muere en nosotros en virtud de la unión con Cristo, no en virtud de su fuerza, no en virtud de su esfuerzo, ni de las ganas que usted le pone, o de sus ayunos, o de sus largas oraciones. Es en virtud de la unión con Cristo que el pecado muere en el creyente. Es decir, que desde el momento en que recibimos la gracia de la unión con Cristo por la fe, la vida del pecado se apaga. La vida del pecado se apaga para que se suceda la novedad de vida espiritual. Así pues, entonces, cuando ocurrió en la salvación, recuerden, estamos en las gracias de la aplicación de la salvación. Cuando el creyente vino a salvación, fue unido a Cristo en su muerte. Y bueno, sabemos que no, esa unión no ocurrió en ese momento. Ya vimos que esa unión es preexistente, ¿se acuerdan? Estábamos unidos objetivamente, vimos desde antes de la fundación del mundo. De manera subjetiva, entonces, nosotros entramos o participamos en la unión en el día de nuestra salvación. Somos unidos a la muerte de Cristo para que nosotros también muramos al pecado. El pecado entonces se apaga y muere. Por eso el texto también nos dice allí en el versículo, miren, en Romanos capítulo 6, versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive.
así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. De manera entonces, pues, que el pecado es destruido en la muerte de Cristo. Es muerto, es apagado. Y todo esto ocurre en virtud del lazo común de vida y muerte con la vid verdadera a la que somos injertados. Pues, como vimos, compartimos su suerte y sus beneficios al ser participantes de Cristo. Cuando estábamos unidos a aquella otra árbol de maldad, cuando ocurre la muerte, somos cortados de allí. ¿Qué significa muerte? Separación. Somos separados de ese árbol de muerte, morimos a la muerte, al pecado, y somos ahora injertados en unión con Cristo. Y a partir de entonces, nosotros compartimos la suerte y los beneficios de ser participantes de Cristo. Ahora bien, cuando decimos que la muerte de Cristo nos hizo morir a nosotros al pecado, queremos decir que la muerte de Cristo, en virtud de nuestra unión con Él, anuló la fuerza y potencia del pecado en nosotros. Es decir, que la muerte en Cristo no significa la absoluta remoción o destrucción del pecado, de manera que no se experimente nunca más en adelante. No, sino que queremos decir que la muerte de Cristo, en virtud de nuestra unión, anuló la fuerza y potencia del pecado en nosotros. De manera que la muerte al pecado ha de liberar a todos los que mueren en unión con Cristo de todas sus obras y poderes. Todos los que mueren en unión con Cristo son entonces liberados de todas las obras y poderes del pecado. Si el pecado aún reina con fuerza, dominio y poder, es porque entonces no ha muerto en realidad. Ahora bien, ¿significa esto que a partir de entonces el creyente ya es perfecta y completamente libre de todo pecado? La Escritura nos enseña y la experiencia nos confirma que esto de ninguna manera es así. Miren lo que nos dice Calvino al respecto. Cito: aunque entre los humanos no hallemos a nadie que goce de esa libertad perfecta del pecado, como ya dijimos, sin embargo, es preciso no admitir que sea esta doctrina una vana especulación. Quiero hacer una pausa en la cita ahí para aclarar esto que está diciendo Calvino, que aunque no hallemos, dice, a nadie que goce de esta libertad perfecta, eso no anula la doctrina. Eso entonces no nos debe llevar a pensar, pues, a ver, si es cierto que se murió completamente, a ver, díganme quién de ustedes es perfecto y no tiene nada de pecado. No, pues no vamos a encontrar a nadie, dice Calvino. Pero aunque no lo encontremos aquí de este lado de la eternidad, eso no significa que la doctrina de que se muere al pecado sea una especulación. Sigue diciendo:
porque eso es una obra de Dios y no se cumple en todos desde el primer momento, sino que poco a poco aumenta, creciendo diariamente y gradualmente hasta el fin. Hago otra pausa en la cita para aclarar que lo que nos está enseñando aquí el reformador es que, como vimos, en la aplicación de la salvación ocurre o se derrama una medida de gracia especial y particular que apaga el dominio del pecado de manera poderosa, de manera clara, de manera que se puede experimentar. Por eso les decía que era una gracia experimental. No podemos nosotros decir, no, sí, yo soy salvo, el Señor me salvó, pero eso que dicen, yo nunca lo he experimentado. Yo siempre, aunque desde que me convertí, yo sigo sintiendo lo mismo. Nunca sentí en mi vida un cambio de que a partir de ahora aborrecí tal o cual pecado que antes me gustaba. Yo sigo sintiendo lo mismo. Hermanos, en ese sentido, no puede ocurrir así. En la aplicación de la salvación se da una medida de gracia que da una estocada poderosa al pecado, tal que lo manifiesta como decir que está muerto. Sin embargo, para su erradicación total, para que sea completamente eliminado, nos dice el reformador, es una gracia que poco a poco aumenta y crece gradualmente hasta el fin. Y esto es lo que se conoce también como el proceso de santificación. Termino la cita del reformador que dice, no es que la carne muera absolutamente en un momento, como acabamos de decir, sino que habiendo comenzado por la mortificación en Cristo, es preciso que avance sin retroceder jamás. Así pues, la muerte al pecado, hermanos, es esa gracia en la aplicación de la salvación que ocurre al principio de la vida cristiana de manera especial, de manera poderosa. Sin embargo, no termina allí, sino que esa gracia sigue operando en el creyente, sigue obrando al creyente, llevándolo en avances de mortificación del pecado, llevándolo a avanzar en la muerte del pecado hasta que pueda crecer en conformidad a Cristo. Pues, ¿cómo podría ese pámpano que ha sido injertado en la vid verdadera, de la cual solo fluye verdad, santidad y pureza, entonces continuar en la vida que llevaba? Ahora bien, como decíamos, la gracia de la muerte al pecado es una gracia especial inicial. Es una obra del poder de Dios en la aplicación de la salvación del creyente y que continúa en su curso a través de la mortificación del pecado del creyente en el poder y dependencia del Espíritu Santo. Es decir, la gracia de la mortificación del pecado es una obra de Dios y es una obra monergista. Es Dios quien la hace. Me mortifico yo en mi pecado, participo, el hombre responde a esa gracia, como veíamos, ejecutando la gracia o ejerciendo la gracia, haciendo uso de la gracia que le es dada para mortificar el pecado. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos buscaba transmitir cuando dijo en Colosenses 2:20 al 22, se los leo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué
como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Leo nuevamente, o bueno, si quieren, encuéntrenlo, hermanos, para que ustedes mismos lo lean, porque es un pasaje largo, pero nos está diciendo una verdad muy importante. Dice Colosenses 2:20. Dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Hasta ahí. Hay tres palabras importantes, hermanos, en el original que quisiera esclarecerles, pues son importantes para la interpretación de este pasaje. Primeramente, la expresión si habéis muerto con Cristo, sus versiones 60 que ustedes traen, Reina Valera 60 dice, habéis muerto con Cristo. La expresión si habéis muerto con Cristo en el original en realidad dice si habéis muerto en Cristo. De hecho es la misma partícula en el griego que se utiliza aquí en Romanos 6 cuando dice bautizados en Cristo y cuando dice también que hemos muerto en Cristo. También cuando Romanos 8:1 dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, es la misma partícula, como si el texto nos dijera, pues si habéis muerto en Cristo, noten, lo cual es a su vez el enunciado de la unión con Cristo, ¿se acuerdan? Lo segundo que quiero resaltar es que la expresión que se tradujo como en cuanto, después de con Cristo, en cuanto, es la traducción de la palabra griega apo, que significa separación u oposición al término con el que se asocia. De ahí mismo está la palabra apocalipsis, ¿se acuerdan? Que es descorrer el velo o hacer lo contrario de lo que en este caso el velo proponía o procuraba hacer. Y el tercer aspecto con el original es que la palabra que se tradujo como rudimentos significa también elementos o principios en el sentido de comienzo o fundamentos. Ahora, estas tres cosas, entonces, para esclarecer que en el texto encontramos esta expresión como si nos dijera, si ustedes han muerto en Cristo para oposición a los elementos o principios del mundo, ¿por qué se siguen sometiendo a ellos? ¿Me siguieron? Porque cuando leemos eso de rudimentos, ¿cuántos de ustedes saben qué es eso de rudimentos? Bueno, esa expresión quiere decir lo que es viejo o lo que es antiguo. De hecho, de ahí también la palabra rudimentario, algo que es, como les decía, desde el principio o es en el principio. Pero también significa elementos, de manera que el apóstol es como si nos dijera, si ustedes han muerto en Cristo para la oposición a los elementos o principios del mundo, ¿se dan cuenta? ¿Por qué se siguen sometiendo a ellos? ¿Y de qué elementos o principios habla?
Bueno, en el contexto inmediato y en resumen, habla de los elementos mediante la práctica de los cuales el hombre pretende vencer a los apetitos de la carne. El apóstol les está diciendo, ustedes ya murieron en Cristo. Noten que aquí se está expresando entonces la muerte en Cristo. Si ya murieron en Cristo, entonces, ¿por qué se siguen sometiendo a los elementos del mundo? ¿Cuáles elementos está hablando? ¿O cuáles rudimentos del mundo? Bueno, a los elementos mediante la práctica de los cuales el hombre pretende vencer los apetitos de la carne. ¿Para qué era la muerte en Cristo? Para morir al pecado. ¿Me siguen? Y dice el apóstol, si ustedes ya murieron al pecado, ¿por qué siguen haciendo las mismas cosas que hacían antes para vencer al pecado? Si ya murieron. ¿Y cómo es que interpretamos esto? Miren ustedes ahí el mismo versículo 23, ahí lo dice. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Se dan cuenta entonces que está en realidad asociado esto de los apetitos de la carne con la mortificación del pecado? El apóstol pues entonces está diciendo a los hermanos, los está exhortando y les está diciendo, si ustedes han muerto en Cristo, es decir, y ya murieron al pecado, el pecado murió en ustedes, perdió el pecado su fuerza en ustedes, ¿por qué vuelven al uso de los viejos elementos ineficaces con los que pretendían vencer al pecado? En ese sentido, los eruditos dicen que los colosenses estaban siendo alentados por los judaizantes a pensar que la práctica de algunas ceremonias judaicas ayudaba a la mortificación del pecado. Al punto que cierto comentarista dice que incluso es probable que hasta les dijeran, es que si te circuncidas, entonces ya no vas a sentir toda esa inclinación pecaminosa y carnal. ¿Me explico? Y que entonces ellos estaban buscando someterse a cosas como no manejes, no gustes eso porque eso va a producir tal cosa, no toques aquello en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. ¿Me explico? Como que estaba diciendo, si te limitas de estas cosas, entonces vas a ver que vas a poder mortificar tu pecado. Y el apóstol está luchando contra esas ideas y le está diciendo, a ver, no. Aquí la mortificación del pecado es una gracia que ocurrió en ustedes. Y si ustedes están muertos al pecado, ¿por qué andan con aquellas cosas de antes? Es como si les dijera entonces el apóstol y les exhortara, si la muerte al pecado es una gracia que fluye de Cristo, ¿por qué vuelven a los viejos elementos ineficaces para vencer al pecado, dejando a Cristo? Porque vamos a ver que el volver a los elementos ineficaces para vencer al pecado es dejar a Cristo. Es como si el apóstol les exhortara, si la muerte al pecado es una gracia que fluye de Cristo, ¿por qué dejan a Cristo para volver a las flagelaciones, por ejemplo? ¿Por qué dejan ese poder de Cristo, que fue lo que los mortificó, para regresarse a flagelarse como los monjes y pensar que a través de esas flagelaciones ustedes van a mortificar los deseos de su carne?
¿Por qué se regresan a ponerse los nopales en la espalda, a caminar de rodillas a la basílica, para que así se mortifique su pecado? Porque recuerden que esa es la filosofía griega. Azota la carne y vivirá o crecerá el espíritu. ¿Se acuerdan? De manera entonces, que el apóstol les está exhortando. Si la muerte de Cristo si la muerte del pecado es una gracia que fluye de Cristo, ¿por qué dejan a Cristo para volver entonces a los ayunos y a todas las privaciones ascéticas para intentar vencer al pecado por ustedes mismos? ¿Me están siguiendo? Estos colosenses comenzaron entonces a dejar de buscar la gracia en Cristo a través de la oración y de los medios de gracia para centrarse y enfocarse entonces en los procedimientos externos que les venían a enseñar, diciéndoles, si te das unos golpes a ti mismo, vas a golpear la carne, y la carne golpeada, entonces ya no va a tener ganas de pecar. Y eso es lo mismo que cuando se dice ayune, y va a ver que cuando ande bien ayunado, no va a sentir ni ganas de ir al pecado. ¿Qué está haciendo? Está volviéndose a los rudimentos anteriores, viejos, para tratar de mortificar el pecado por sí mismo, por su propia fuerza, por sus propios intentos, por su propia capacidad, por sus propios métodos. Cuando la gracia de la muerte en Cristo es una gracia que fluye de Cristo. ¿No has muerto ya en Cristo?, está diciéndoles el apóstol. Pues si vuelves a esos viejos elementos, entonces dejas a Cristo. Piensen en eso. Si yo vuelvo a esos elementos y me vuelvo a poner nopales en la espalda y me vuelvo a ir de rodillas hasta la iglesia, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo mi confianza en esas cosas y estoy abandonando a Cristo, a su gracia y su favor. Si vuelves a poner tu confianza en esos ineficaces y viejos elementos, estás abandonando a Cristo. Incluso, escuchen bien, incluso si estos son tu propia obediencia a la ley moral de Dios. Si aún la obediencia legítima a la ley moral de Dios es para nosotros un elemento de confianza, entonces estamos dejando a Cristo. Eso es lo que nos está demostrando el puritano David Clarkson ahí en ese tratado que estamos estudiando acerca del excelente conocimiento de Cristo. De manera que el apóstol nos exhorta a considerarnos a nosotros mismos muertos para todas aquellas prácticas ascéticas viejas. Todas aquellas prácticas ascéticas del pasado con las que pensábamos que vencíamos al pecado o a la carne, con las que pensábamos que crecíamos espiritualmente. Es decir, nos está exhortando a darnos por muertos a toda confianza en lo que hagamos nosotros mismos para mortificar el pecado. Y descansemos
total y completamente en Él. Ahora, este descanso en Él no significa tirarnos a la hamaca, a dejar y esperar que Él venga y haga todo, y nosotros no procuremos en ninguna forma mortificar el pecado. No, sino que al procurar y la lucha con el pecado, eso lo vamos a ver después cuando veamos que somos santificados en Cristo. Vamos a ver entonces que nos han sido dados los elementos, la gracia y el poder para que nosotros también mortifiquemos al pecado. Todo esto en el poder y la dependencia del Espíritu Santo y no de los rudimentos viejos o pasados. Pero veamos ahora, hermanos, la resurrección en unión con Cristo. Es decir, que somos resucitados en Cristo. Volvamos a nuestro texto de Romanos 6 y leamos el 4 y el 5 que nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, noten, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Fijaron? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ya vimos también, hermanos, los efectos de la unión con Cristo en la resurrección, cuando vimos el tema de vivos a la justicia. Así que nuevamente les invito a que si no se acuerdan o no lo han escuchado, vayan y lo escuchen. Ahí expresamos todas las bases de todas estas cosas. Ahora nuevamente vamos a procurar complementar esas verdades con la asistencia del Espíritu. Y bien, como decíamos al principio, hermanos, la muerte al pecado es la antesala que conduce al nuevo curso de vida en la resurrección en Cristo. Esto es que si hay muerte, habrá resurrección en Cristo. Y así podemos entonces decir que todo aquel que muere en Cristo será resucitado en Cristo. Porque cuando Cristo murió, no solo murió, sino también resucitó. Puede sonar muy básico o sencillo, hermanos, pero esto es una realidad. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Bueno, sabemos que nuestra salvación no se hubiese consumado, pero ahora, ya que Cristo resucitó verdadera, histórica y genuinamente, todo aquel que muere con Él muere para resucitar, porque Cristo, cuando murió, murió para resucitar en ese sentido. No se iba a quedar allí, sino había de resucitar. De manera que si hay muerte, habrá resurrección. Y ya hemos visto todo lo que eso implica. Y esta es la razón por la que el sistema de obras nunca puede ser alcanzado. ¿Por qué? Porque si alguien si alguien no muere primeramente, entonces no puede haber resucitado. ¿Me explico? Si alguien no murió en unión con Cristo, no puede como consecuencia haber resucitado con Cristo. Si alguien no murió en Cristo, entonces no murió el pecado en él. Y como consecuencia, entonces, tampoco hay una nueva vida y una nueva resurrección. ¿Me siguieron?
Noten entonces que la condición para la nueva vida es que ocurra una muerte. Interesante, ¿no les parece? Debimos morir, y de hecho lo primero que sucede previo en este sentido a que haya vida, y en ese sentido decíamos que no es vida de la regeneración, sino el nuevo curso de vida, es que primero muera, que muera al yo anterior, al pasado, para que entonces pueda ocurrir un nuevo curso de vida. Y por eso les decía que esta es la razón por la que el sistema de obras nunca puede ser alcanzado, pues nunca moriste previamente. Si nunca moriste previamente, entonces nunca podrás obedecer y andar en un nuevo curso de vida. Si no moriste primero, nunca vas a poder obedecer a Dios. En ningún sentido, en ninguna forma. Porque para que haya una nueva vida y un nuevo curso de vida debe haber una muerte primero. Es indispensable que haya muerte al pecado en virtud de la unión con la muerte de Cristo, a fin de que pueda generarse un nuevo curso de vida en virtud de la resurrección con Cristo. Y esto porque el efecto de la muerte es la extinción de todas las operaciones de la vida. Ojo con esto. Y si ustedes apuntan, eso es lo que deberían de apuntar. El efecto de la muerte es la extinción de todas las operaciones de la vida anterior. Y con esto, hermanos, explicar esto nos puede llevar toda una predicación. Pero piensen en eso. El haber muerto implica la extinción de todas las operaciones de la vida anterior. Porque noten que aquí se está implicando entonces dos vidas. Por eso el ser salvo se denomina como una nueva criatura. ¿Por qué? Porque antes había otra criatura y esta es otra. ¿Me explico? Noten que hay dos vidas allí. Una vieja y una nueva. De hecho, la próxima ocasión, con la ayuda del Señor, vamos a ver eso del viejo hombre y estas cosas. Todo esto envuelto entonces, porque está envuelto en la doctrina de la unión con Cristo. Pero esa vida anterior entonces cesó en todas sus operaciones, de manera que, siendo muertos al pecado, nos dice el apóstol, ya no andemos en las obras producidas por él, por el pecado. Así que es absolutamente necesario que ocurra la muerte para que pueda darse vida, para que pueda darse lugar a la nueva vida. Puesto que de otra manera, si no hubiera una muerte primero y se intentara dar vida, eso sería una imposibilidad. Porque no puede haber dos yo vivos. ¿Me explico? ¿Sí me están siguiendo en el razonamiento? No puedo haber dos yos vivos. Uno está vivo, o el anterior o el nuevo. Solo puede haber una vida. Solo puedo estar viviendo una vida. O es la pasada que nunca se murió, o es la nueva. Para que haya la nueva tiene que morirse la vieja. Si no, no puede haber vida nueva. Miren la doctrina de la muerte a la vida de pecado y la resurrección para el nuevo curso de vida, el versículo 10.
porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ciertamente aquí está hablando de Cristo. Sin embargo, todos los que son de Cristo y son cristianos comparten entonces ese lazo también con Cristo. De manera entonces que el que vivía para el pecado se murió. Fue sepultado con Cristo. Murió en Cristo. Y ya que Cristo resucitó, en virtud de esa unión con Él, en muerte, también resucitó para una nueva vida en Cristo. Noten entonces, pues, que no podemos estar en dos vidas. En cuanto murió, al pecado murió ya, para toda aquella economía y toda aquella forma murió. Esto lo vamos a ver más claramente en la próxima ocasión. Pero ahora, más en cuanto vive, noten que dice, para seguir con las mismas cosas de antes vive. Dice así, para sí mismo vive, para vivir como vivía antes. Y cuando digo vivía antes no me refiero ahora en el pecado, sino vivir igual que todos los demás del mundo, de la tierra. No, dice para Dios vive. Ahora bien, vamos a traer una breve aplicación al final sobre estas palabras, pero antes de eso quiero que noten cómo el versículo 5 retoma la metáfora de ser injertados a Cristo, cuando dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí entonces comprendemos que el creyente unido a Cristo es desconectado de la fuente de pecado para ser injertado en la fuente de vida, de tal manera que cuando fue desconectado de aquella fuente, ¿qué pasó? Murió. ¿Me están siguiendo la metáfora? Murió. Estaba conectado a la fuente de pecado y es desconectado, muerto, separado. ¿Qué significa muerte? Separado. Entonces es puesto ahora en la nueva fuente de vida, de tal manera que, miren lo hermoso de la metáfora, aunque conserva el cuerpo y constitución de su procedencia original, porque ese no se transformó, ¿se fijaron? Conserva el cuerpo y la constitución original, ahora fluye a través de él una vida distinta por ese pámpano. Qué cosa tan hermosa, hermanos, ¿no les parece? Puesto que cuando aquella planta, aquel árbol de pecado al que estábamos injertados, nosotros estando ahí injertados, nuestra constitución ¿de qué era? Igual que la de ese árbol, caída, pues ahí nació. ¿En qué nacimos? En el pecado. De manera entonces que nuestra constitución es esa misma de pecado. Esa rama comparte el ADN de todo el tronco pecaminoso, comparte el mismo color y las mismas características. Es cortado, es puesto en la fuente de vida, en la vid verdadera, pero cambió de color, cambió de ADN, cambió de constitución. ¿No? Si aquel árbol era negro y este otro es blanco, se le injerta y ese sigue siendo negro. A través de conforme va fluyendo la vida y la gracia de la raíz de la vid verdadera que es Cristo, irá transformándose
pero de entrada llegó con el cuerpo de antes. Esa es la razón por la que, aunque la fuerza del pecado, de la fuente del pecado quedó desconectada, aún permanece la constitución vieja. ¿Me explico? Del pecado. Aunque por allí ahora fluye una vida distinta. Dice Calvino, los creyentes deben estar seguros de que por el beneficio de Cristo han muerto según la carne, de tal manera que Cristo continuará creando en ellos vida nueva hasta el fin. ¿Sí? Ya morimos y fuimos desconectados. Ahora Cristo va a continuar, hermanos. Qué cosa tan consoladora, ¿no les parece? Esa obra continuará y continuará obrando en los corazones. Y con la palabra semejanza en nuestro texto, el apóstol nos está expresando que la nueva vida espiritual que vivimos en la tierra después de la regeneración se parece o es semejante a la vida celestial de Cristo. Pues es la savia de Cristo la que fluye a través del corazón del creyente, de la vida del creyente. De manera entonces, pues que al haber muerto a la vida anterior y al haber nacido a un nuevo curso de vida, entonces esto nos trae una última aplicación. Esta muerte al curso de vida pecaminoso pasado, del que nos habla el versículo 10, que dice, porque en cuanto murió al pecado murió, de una vez por todas, más en cuanto vive para Dios vive. Esta muerte no solo es al pecado, sino que, como decíamos, la muerte es la extinción de todas las operaciones de la vida. De manera que si hemos muerto a la vida anterior, entonces ya no solo se trata del pecado, sino de una serie de circunstancias que rodean la vida o que constituyen la vida. Dice 2 Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Noten que es el mismo lenguaje, muerte, resurrección. Si aquellos entonces por los cuales Cristo murió, lo hizo para que los que ahora que murieron y resucitaron con Él, ya no sigan viviendo para sí, ya no sigan viviendo en aquel orden de vida viejo del que vivían, sino que ahora vivan para aquel que murió y resucitó con ellos. ¿Qué significa entonces la muerte de todas las operaciones de la vida anterior? Decíamos que no solo se trata de que estaremos muertos para el pecado, sino que también estaremos muertos para la vida vieja y pasada. No solo estaremos muertos al pecado, sino muertos para la vida pasada. Es decir, que estaremos muertos para las metas y anhelos pasados y del mundo que teníamos antes. Los creyentes, ¿saben? Ya no tienen las mismas metas y anhelos que la gente en el mundo de esta tierra. Morimos entonces también. Estamos muertos para las prioridades del mundo. El mundo tiene sus prioridades.
Pregúntenle a sus compañeros de trabajo, ¿qué es más importante, el trabajo o la familia? Todavía alguno que otro le va a decir que la familia, pero ustedes los van a ver echando tiempo extra y siempre buscando quedarse ahí en el trabajo y trabajar más, porque para ellos la prioridad y lo más importante es tener una buena vida en esta tierra. Buena vida en el sentido terrenal, material, humano. El creyente entonces no solo ha muerto al pecado, sino que si murió a una vida pasada, murió también a las prioridades de su vida pasada. Murió también a las modas del mundo. Para el mundo está de moda hacer esto, ir a tal lugar, hacer esto otro, comprar esto otro. Para el creyente eso es indiferente. Está muerto a esas cosas, a las tendencias hoy en día. La tendencia es andar en tal red social. Todo mundo ya descargó la aplicación de tal red social. Todos están allí. ¿Y el creyente? Él está muerto a esas modas y a esas tendencias del mundo pasado. Noten que no solo es al pecado, es a la vida. El creyente pues entonces también está muerto para buscar cumplir sus sueños en este mundo. Luego vamos a ahondar un poco más en esto, pero en resumen, hermanos, es todos esos sueños de una vida feliz en esta tierra, terrenalmente hablando. De poder llegar a ser, de poder llegar a tener, de poder llegar a tal cosa en esta tierra. Para el creyente eso ya no es la prioridad. Si puedo llegar a obtener el título, bueno. Si puedo llegar a obtener tal o cual casa, bueno. No es lo que me importa. No es lo que me mueve. De tal manera que si se atraviesa con o estorba a algo para la gloria de Dios y para el servicio a Dios, se va tranquilamente. ¿Me están siguiendo? El creyente está muerto en ese sentido. De manera que la nueva vida ya no es mía ni para mí, es lo que está diciendo el texto, sino de y para Dios. Pero en el evangelicalismo de nuestro tiempo, solamente, ahora sí que como se dice en el catolicismo, se cambió de religión, porque sigue viviendo exactamente igual que como todos en el mundo. Pero si tú todavía estás en tu vida anterior y no has muerto con Cristo, entonces es natural que sigas tu propia vida, que busques tus propios sueños. Si tú no has muerto en Cristo, es natural que sigas tus propias metas, que si Dios, la iglesia y su servicio se atraviesa en tus metas, sea lo primero que sacrifiques. Eso es natural si todavía estás en tu vida anterior. Si todavía estás en tu vida anterior y no has muerto en Cristo, entonces es natural que continúes con tus propias prioridades y no las del Señor. Eso es natural. Es natural que busques entonces
a toda costa ser feliz en esta tierra, en los términos y por los medios terrenales, a través de las posesiones, a través de las cosas de este mundo o de lo que este mundo puede dar. Pues sí, porque eso es lo que hace el que vive en aquella vida. Pero si tú dices haber sido sepultado juntamente en unión con Cristo, entonces estarás muerto para gozar y disfrutar de la vida terrenal como el mundo lo hace y lo ofrece, lo exige y lo espera. El mundo ahora eso es lo que está predicando. Todos tenemos derecho a ser felices. ¿No dice eso? Ese no es uno de sus temas de predicación. Tienes que ser feliz. Calidad de vida y que quién sabe qué. Tienes que estar en busca de tu felicidad, pero noten que todo eso es aquí, de este lado de la eternidad, a través de las cosas y las posesiones terrenales y de este mundo, sin preocuparse por la eternidad y sin preocuparse qué es lo que tenga que tirar o a quién tenga que tirar en el camino de encontrar mi propia felicidad en esta tierra. Dice Calvino una vez más, si nos encenagamos en nuestro propio pantano, renunciamos a Cristo, de quien no podemos ser participantes si no caminamos en novedad de vida, como Él vivió en un modo incorruptible. Significa entonces que los que han muerto en Cristo nunca son tentados a vivir en su vida pecaminosa que ya murió. No, sino que precisamente por eso el texto nos exhorta a tomar las armas de nuestra milicia para mortificar ese remanente de pecado. Como dice Calvino también, el apóstol quiere consolarnos para que en la práctica del bien al cual somos llamados, no perdamos el valor al sentir todavía nuestra imperfección. Pues aunque los aguijones del pecado nos preocupen y atormenten, no nos pueden subyugar ni vencer, porque el Espíritu de Dios, porque por el Espíritu de Dios alcanzamos el objetivo y lo sobrepasamos. Oremos al Señor.